también se maneja, que ¿Me son dejas las redes... decir solo una cosa? Hombre, ¿cómo no te voy a dejar? Es decir, esto puede parecer una locura y lo del se cierra y tal. El Partido Socialista francés, de hecho, yo creo que la clave de su supervivencia es que en momentos existenciales ha preferido tocar fondo, pero tocar fondo de verdad, y decir, me alineo con la derecha golista para cerrar el paso al Frente Nacional. Viendo en Alemania, y ahora... también. No, pero quiero decir, pero en Alemania siguen siendo segundones. Es que en Francia están gobernando. No, pero escucha, están gobernando después de no haber llegado ni siquiera a la segunda vuelta, porque el Frente Nacional les pasó, que es lo mismo que Podemos. Es decir, que aquí es como quedaron tan si mal. Podemos le diera la patada, lo que pasa es que supieron reinventarse en Francia. Hoy se está hablando mucho de la Ley de Seguridad Ciudadana, unos la llaman la Ley Mordaza, otros dicen que es una cosa estupenda, pero en eso de Twitter y en las redes sociales, esta ley, que tiene cosas buenas y tiene cosas malas, se estaban diciendo sobre todo muchas mentiras. O sea, tú puedes decir, esta ley no me gusta porque esto y lo otro. Y dices, vale, pues podría estar de acuerdo o no. Pero no puedes decir, esta ley no me gusta porque tiene 10 artículos. Dice, oiga, que no tiene 10 artículos, que tiene 100. Bueno, Lucía Prieto se ha puesto a bucear en todo lo que se está publicando en torno a esta ley y les va a contar a ustedes lo que es verdad, lo que es mentira y lo que opina la policía sobre una ley de seguridad ciudadana. Que, hombre, puesto que luego les toca a ellos el marrón de aplicarla, está bien que alguien les pregunte. La Ley de Seguridad Ciudadana, que entra hoy en vigor, sigue castigando las mismas actitudes ilícitas que estaban registradas en la norma que le precede, que data de 1992. Sí cambia la consideración y la cuantía de las multas y la autoridad que se encarga de establecer la sanción. Lo ha explicado a Es la Tarde Serafín Giraldo, secretario de Comunicación de la Unión Federal de la Policía. La policía, la nueva ley, la ve como una herramienta de trabajo. Hay algunas novedades, esto es cierto. Por ejemplo, se han eliminado las faltas del Código Penal de injurias al policía, al Cuerpo Nacional de Policía. Se procede ahora mismo a una sanción administrativa por las mismas, lo cual para nosotros nos beneficia y facilita el trabajo. Los sindicatos policiales consultados enfatizan en que ningún derecho fundamental queda recortado con la nueva norma, incluso en el artículo que se refiere al uso no autorizado de imágenes profesionales o personales de miembros de las fuerzas de seguridad del Estado que puedan poner en peligro su seguridad personal o familiar. La ley habla también de la prevalencia del derecho a la información. Tampoco es cierto que se haya prohibido en la ley o limitado las manifestaciones en las redes sociales en contra de la corona o personas que pertenezcan a la administración pública, pero sí que será motivo de sanción cualquier falta de respeto y consideración contra cualquier miembro de la policía, un delito ya tipificado en el Código Penal. Alfredo Periguero es secretario general y portavoz del Sindicato Independiente de la Policía. El Código Penal dice que el atentado a agente de autoridad, es decir, la agresión a un policía, está penado con cárcel y los fiscales lo rebajan directamente a falta. Había que haber una ley para que eso, la desobediencia, el agravio, el insulto, evidentemente fuese sancionado de alguna forma y que no quedasen impunes. Ya digo, y más me gustaría que en vez de ser una sanción administrativa, fuese un juez el que sancionase esas conductas. Pero como no lo hacen... La norma establece las multas más elevadas, las faltas muy graves penadas hasta con 600.000 euros para aquellos que protagonicen manifestaciones no comunicadas o prohibidas, también para aquellas personas que almacenen o usen armas y explosivos. Faltas graves de hasta 30.000 euros serán para las personas que se nieguen a disolver una manifestación en lugares de tránsito público o alteren el desarrollo de una manifestación lícita. También será motivo de falta grave si se perturba gravemente la seguridad en manifestaciones frente al Congreso, Senado o asambleas autonómicas, o si se hace caso omiso de las indicaciones de las autoridades en procesos judiciales como los desahucios. ¿Qué te parece, Cayetano, tú que has estado en el Ministerio del Interior? A mí, en líneas generales, la ley me parecía necesaria, sobre todo por los aspectos que han resaltado más y que yo creo que han sido los causantes en su momento de que el Gobierno tomase la iniciativa, ¿no? Pero es una ley mordaza porque aquí cuando hemos tenido que denunciar lo del Ministro de Justicia diciendo, oiga, que lo de los sumarios, pues a lo mejor actuamos contra el periódico que los publica y no contra el que los filtra. ¿Es una ley mordaza o no? Yo creo que no. Yo estoy pensando más en la protección pues de instituciones, pues que decir, o sea, todo el tema de las manifestaciones rodea al Congreso, insultos a la policía, es que hemos visto cosas, vejaciones a policías, que es que les escupían en la cara, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas en una democracia normal hay que cortarlas y hay que penarlas y hay que multarlas, y yo creo esos aspectos de la ley a mí me parecían muy necesarios, ¿no?
puede haber otros que son más discutibles o más opinables, pero bueno, es decir, ya se sabe que siempre un poco la izquierda radical, este tipo de leyes siempre pues te montan la izquierda radical nada, aquí es, bueno, es menos el Partido Popular y sí, Unión del Pueblo Navarro, sí, el resto igual, sí, que a Ciudadanos tampoco le gusta y a UPyD tampoco le gusta, y no son la izquierda radical. No, de acuerdo, Dieter, te acepto la enmienda, pero porque al final este tipo de cosas retratarse o tomar tal pues son incómodas, es decir, y el famoso debate, en mi opinión muchas veces falso, de libertad contra seguridad o seguridad a cambio de libertad, pues a veces no existe, es decir, a veces es un debate ficticio, ¿no? Insisto, hay aspectos de la ley que creo que eran muy necesarios porque hemos visto, o sea, es que yo las tengo en la retina, las imágenes rodeando el Congreso, que no se puede tolerar. Pero eso. por empezar por lo negativo, ¿hay algo en la ley que nos guste, que os preocupe, que os llame especialmente la atención por lo negativo? ¿Algo de lo que se está publicando que tú digas, hombre, en esto sí es verdad que se han pasado o no? Hombre, porque a mí, igual que se pixela la cara de un menor cuando se le publica su foto en un medio de comunicación, es que antes no había que decirlo. A los guardias civiles no se le publicaba su cara para no desvelar su identidad. Y al ahora policía se les graba. Y se les fotografía. Claro, pues oye, en fin, que eso no me parece. A mí, fíjate que yo con lo del ministro de Justicia ya desconfío de todo lo que vayan a hacer, porque este gobierno ha demostrado que favorecer la actuación de la prensa libre no es que sea una de sus aficiones favoritas. Pero a partir de ahí... Yo no sé, quiero decir, tendría que leerme el detalle de la ley. Lo único que tengo claro es que la cosa no podía seguir como estaba hasta ahora. Porque tenemos una memoria frágil, pero en los primeros momentos de la legislatura se llegaron a ver escenas kafkianas en las que la policía parecía que tenía que pedir permiso o perdón por imponer el orden público en Madrid. Porque aquí se han vivido manifestaciones y se ha vivido un acoso a la sede de la soberanía nacional en Madrid, pero también en Barcelona cuando zarandearon a representantes del pueblo y la policía autonómica en Cataluña o la policía nacional en Madrid casi que tenía que pedir perdón por permitir salir a los diputados, salir a los periodistas y que pudieran volver a su casa, o simplemente reinstaurar el orden público en la Castellana porque llevaba medio día la Castellana tomada por 500.000 de personas en algunas ocasiones. Luego ha habido manifestaciones muy grandes, pero es que en ocasiones la Gran Vía se ha cortado por 50 personas que eran auténticos vándalos. Y esto no se puede permitir, y la ley tiene que estar y los representantes públicos tienen que estar del lado de quienes tienen que salvaguardar la seguridad de todos y el orden público, siempre teniendo en cuenta la libertad de todos. Eso está claro, la libertad. Pero, perdone usted, si usted se manifiesta a su libre albedrío y consideran 30 personas que tienen que cortar la Castellana porque sí y quemar un contenedor, ¿de quién es la libertad? ¿De quienes queman el contenedor o del viandante que está allí? Quiero decir... Es que yo recuerdo perfectamente en esos momentos, creo que lo conté aquí, una anécdota de unos amigos familiares míos, yo soy de Málaga, que vinieron a pasar un fin de semana en Madrid y se vieron envueltos de repente en una salvajada de manifestación de 30 tipos. Claro que al final sales aterrado a protegerte en el hotel. ¿De quién es la libertad? Pero para eso ya... ¿Qué libertad vale más? Pero para eso ya había mecanismos. Es decir, es que hay veces que en España, bueno, en las sociedades en general, lo que se tiende es, en vez de aplicar leyes que ya existen, es a generar nuevas. Que además no suelen anular, no suele haber herramientas de sustitución, sino que se van añadiendo a un corpus legal que es absolutamente inmanejable. Entonces, para ese tipo de cuestiones no hace falta legislar de nuevo. Para la cuestión de la seguridad de las fuerzas de seguridad, tampoco. Es decir, son profesionales que están dando la cara en público y que en situaciones de riesgo ellos mismos toman medidas para no identificarse. Es decir, por ahí se puede también igual velar por la seguridad de los agentes. Ellos son los primeros que pueden velar por su propia seguridad sin tener que legislar de manera restrictiva, porque además se sabe que al final ese tipo de cuestiones se pueden utilizar para mal. Lo de luego, cuando te toca definir qué es menospreciar, afrentar, etcétera, te metes en un jardín que es imposible
tipificarlo o de una manera, decirlo así, científica, ¿vale? Y en sistemas que no son anglosajones de common law y tal, sino con un juezazo detrás de un código penal, pues es complicado. Que lo mismo uno dice que asaltar Claro. el Parlamento de Cataluña está bien, que otro dice que decirle a un policía que hace mal día es injuriable. De todas maneras, a mí lo que sí que me sorprende es que la gente que ha ayudado a escribir leyes criminales en regímenes criminales, como el de Venezuela o el de Ecuador, que me vengan a hablar a mí de ley Mordaza. No sé cómo decirte lo infame que puede ser alguien que dice eso. Es decir, alguien que ha ayudado, repito, y que ha aconsejado al gobierno venezolano sobre cómo machacar a disidentes y cómo utilizar contrapropaganda y desinformación para pulverizar personas. Y esto está así, desde una institución, no es un señor que un día borracho en un bar le dijo a un colega que era ministro, oye, haz esto y cápalos. No. En un documento oficial de una institución española, de una organización española, se aconsejó a la tiranía bolivariana penetrar las organizaciones de los disidentes para generarles mala prensa, basurear a los disidentes que están en huelga de hambre, etcétera. Es decir, que estos que se retratan son, muchos de ellos es que son lo peor de lo peor. Por eso hay que hacer un cordón sanitario, porque esta gente es tóxica de verdad. Bueno, que estos vengan a dar lecciones, pues es el colmo.